Estás en Comunicarte, donde la palabra respira. Porque hablar también es crear. Y continuamos en nuestro Comunicarte para dar la bienvenida a nuestro invitado Miguel Ferrada, destacadísimo escritor e investigador, particularmente obsesionado, hay que decir, con el trabajo de Juan Marino, quien creó hace medio siglo ya. 70 años cumplió. 80 años, bueno, hace 80 años, a el siniestro doctor Mortis. Y Mortis tuvo una vida muy interesante en el radioteatro, la gente más grande que nos está escuchando probablemente, y los que no, ojo, que están en Spotify. Sí. O sea, se pueden encontrar los radioteatros de Juan Marino sobre Mortis, pero ahí con la creación de ese personaje también abrió un universo, ¿no?, sobre el mal. Y Miguel se ha dedicado a mantener, a investigar el trabajo de Juan Marino y también a mantener como actualizado el mito de Mortis. Yo me acuerdo la última vez que hablamos fue por el cómic. Sí, por Eterno Retorno. Por Eterno Retorno, que es excelente, ilustrado por Italo Ahumada, y que ha sido publicado en Chile, Estados Unidos, Italia, Francia, Dinamarca, y La Noche de los Embustes junto a Felipe Benavides y Jade González, que es otro cómic. Y ahora llega con, y el otro cómic de Frankenstein, que es espectacular también. O sea, hemos hablado mucho con Miguel a lo largo del tiempo, y me alegró mucho que ahora está Mortis, Último Testamento, publicado por Suma, por Penguin Random House, y lo tenemos en la casa. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Antonella, por la invitación. Sí, pues ya llevamos varias conversas nosotros. Llevamos años conversando. Qué rico, sí. Yo sé que voy a sacar algo y tengo que conversar contigo, así que... Bueno, eso me pone muy contento porque, claro, yo creo que yo vengo de abuelos que escuchaban radioteatro, aunque no escuchaban Mortis, pues yo creo que les daba susto. Mira. Pero el radioteatro siempre ha sido un género y quería partir preguntándote por eso, ¿no? Porque parecía que el radioteatro había tenido como un retiro, pero en los últimos años los podcasts, ¿cierto? Especialmente el trabajo de Julio Rojas, ¿cierto? Con Caso 63 y otros, han demostrado que la idea de radioteatro, que ahora se llama... Audioserie. Audioserie, pero es radioteatro, vamos, ¿a quién engañamos? Está súper vigente. ¿Qué te pasa a ti que llevas tantos años investigando radioteatro con esa vigencia? Me encanta, porque cuando partimos con el trabajo con el doctor Mortis, ocurrió que yo comencé mi obsesión, qué rico que dijiste obsesión, porque yo transito de obsesión en obsesión. Cuando comenzó mi obsesión por el Dr. Mortis fue por la historieta, ¿no? Yo soy alguien que viene del mundo del cómic, ¿no? y conocí el radioteatro después. Y cuando comencé a escucharlo me costó, porque no tenía el músculo en el cerebro para tomar atención por más de 3 minutos a un estímulo auditivo, ¿no? Y yo sentía, bueno, este medio se está muriendo, ¿no? Esto hay que rescatarlo de alguna manera. Entonces, uno de los motivos por los cuales comenzamos el trabajo de difusión fue ese, ¿no? Que no se muriera también una forma de expresión. Afortunadamente, la tecnología generó las condiciones para que surgiera la audioserie, primero los podcasts, que lograron eso, ¿no? Los podcasts lograron que alguien se pusiera a escuchar algo mucho rato, ¿no? Sí. Hay podcasts que duran 3 horas, ¿no? Sí. Entonces... o hiciera maratón de podcast, que es un poco nos pasa con... También, po. Y luego vino la audioserie, entonces, se logró que esta zona del cerebro que a algunos se nos estaba como atrofiando, se reactivara en ese sentido. Entonces encuentro que todo este auge de la audioserie es fenomenal, y bueno, yo creo que el Morty, así como saltó de la historieta a la novela gráfica, también tiene que saltar del radioteatro a la audioserie. Digamos, lo mismo, solo que eso con nombres un poco más fancy, un poco más... actualizado, le ponen, pero... Claro. Pero vamos, es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, a mí lo que le comentaba fuera de micrófono a Miguel, que a mí Mortis el Último Testamento me entretuvo mucho. De hecho, estoy ahí como en el cliffhanger, porque me faltan 30 páginas. Entonces, justo cuando ya los personajes pasaron un montón de cosas y van así como ya al cierre, así como ya, vamos a enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Lo entretenido de Mortis Último Testamento es que a pesar de que Mortis tiene 80 años, usted puede no conocerlo, nada, y leer esta novela y va a entrar en el mundo fácil, y al mismo tiempo quienes sí conocemos, hemos leído los cómics, yo las historietas no las alcancé a leer, pero podría ir ahora, vamos a hablar de eso, a la exposición que hay en la Biblioteca Nacional al respecto. Igual está lleno de guiños, hay guiños a Juan Marino, ¿cierto? Hay guiños a los otros cómics que tú has escrito sobre aquello, entonces hay un mundo al que es posible como volver. Y preguntarte por eso, ¿por qué para ti Mortis, en todas sus variantes, es un lugar? ¿Por qué te gusta volver a ello?
Porque está lleno de rincones que uno puede volver a visitar. Es bien inagotable, ¿no? Cuando he tenido que explicar el doctor Mortis a personas que no escuchan el radioteatro o no leyeron historieta, siempre digo que es un personaje inasible, es difícil definirlo, ¿no? Escapa a las definiciones, escapa también a ser un monstruo empático o con un lado, ni siquiera tiene un plan maestro, ¿no? Es bien incomprensible. Entonces, yo creo que es una especie de Tulu. Claro, o sea, Tulhu es uno de sus aspectos, digamos. Incluso es más grande que Tulhu, porque ya a Tulhu tú lo podías situar, ¿no? Hay ciertas coordenadas, una criatura extradimensional con unas cosas que parecen tentáculos, bla, bla, bla. Mortis es eso, pero también es un ladrón de guante blanco en algunas ocasiones. También de repente es un vampiro, también de repente es una especie de masa amorfa que está devorando la realidad. Y esa característica inasible es lo que a mí me fascina del personaje. Y sin embargo, lo que sí hay concreto y como muy, muy definido es el universo, ¿no? Está el Centro de Investigaciones Extrahumanas, que son este grupo de investigadores de lo paranormal. Está la cofradía de seguidores del Dr. Mortis. Están los diferentes avatares que han existido. Están los enemigos acérrimos como el Padre Libby, ¿no? Hay un montón de elementos que están ahí. Y a mí me pasa que, por ejemplo, esta novela fue... Perdón. Pero esos elementos estaban ya en el trabajo de Juan Marino. Claro. Eso es como quizás para establecerlo, ¿no? Sí, es como Juan Marino hizo la pega y dijo, ya jueguen. Exacto, sí. A mí me pasa un poco que hay gente que cree que invento muchas más cosas de las que invento para esta historia. Y en realidad yo me siento más un explorador que se mete a una jungla creada por otra persona, donde digo, mira, está esto. Hagamos una historia con esto. Entonces, mi historia, particularmente esta, pero casi todas, están llenas de referencia a cosas de Juan Marino. Creo que no hay ninguna historia del Dr. Mortis que yo haya escrito que no esté inspirada en algo que haya hecho él. Es bien tributario. Desde un lugar bien honesto también. Así como no es como que yo diga, quiero tributar. No, sino que en realidad es como, ¿de qué quiero escribir ahora? Y salta una idea y de repente hay un elemento en una historieta clásica o en un radioteatro clásico que me ayuda a darle cuerpo a esa historia. No, y además que todas las veces que hemos hablado también hay un vínculo muy bonito con los herederos, ¿cierto? Hay un cuidado de decir... Esto lo creó Juan Marino, él es el papá, así que vamos a rendirle tributo. Y para contextualizar el libro, también me parece súper interesante que hablemos así como de pasadita, porque estoy segura que en la proclama, el programa de la Biblioteca Nacional, que está en nuestra radio UNIAC, hablaron también de la exposición El Siniestro Dr. Mortis, pero esto se salió al mismo tiempo que el libro. Sí. Así como salieron hermanitos, y yo creo que está súper bueno. El otro día pasé por la biblioteca, pero no me metí a la exposición, pero como que la miré y había harta gente. Está en la Biblioteca Nacional hasta el 5 de diciembre. Tengo que apurarme. Creo que hasta el primero. Hasta el primero, es como ahora, Sí, hasta el lunes. sí, O sea, hasta el último fin de semana. Sí, este es el último fin de semana. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, yo tengo que ir a un almuerzo por ahí cerca, capaz que me pase. ¿Qué es lo que uno encuentra en la exposición? Es un recorrido con toda la historia del Dr. Mortis desde su creación en 1945, entonces ya hay elementos bien inéditos, ¿no? Después me di cuenta que eran inéditos. Yo los tenía, que eran fotografías de Juan Marino en 1945, con 25 años, en su primer radioteatro, con su primer equipo. Hay planchas de las historietas clásicas, se está transmitiendo, mientras uno visita, se transmiten los radioteatros originales. Hay un recorrido de la historia, ¿no? Radioteatro, historieta clásica, algo de la serie de televisión que hubo en el 72, luego el revival, ¿no? Las reediciones que se han hecho y también los nuevos cómics que se hicieron, la novela gráfica de Tenor Torno, Innocentia Mortis, y las nuevas cosas que se han hecho. Hay un recorrido, y también la obra de teatro fónico que fue en 2004, si mal no recuerdo. O sea, tratamos de ser lo más exhaustivo de todo lo que se ha hecho con el personaje y mostrar que en realidad es un personaje o una creación multimedial, Sí. Y llena de estos rincones para explorar. Sí, ahora yo pensaba que es un poco el espíritu de este libro. Morty es el mal sin nombre, de alguna manera, sí. ¿cierto? Y Morty y sus encarnaciones van a siempre jugar con esas 6 letras. Y van a tener nombres que los nombres y apellidos se juntan y aparecen. Pero por eso también no sé si es posible, como yo no llego al final del libro, que probablemente no es posible deshacerse de Morty. O sea, es como Morty aparece y desaparece y aparece y desaparece. Y quería preguntarle también sobre el mal en la representación, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te parece interesante y quizás cómo te explicas
por un lado, la vigencia de Mortis y que nos siga pareciendo interesante el personaje, no solamente a ti, sino también a nosotros. Y como... no voy a decir auge porque es algo que ha permanecido. El terror sigue siendo, tanto en la literatura como en el cine, un género altísimamente consumido. O sea, en Chile y en el mundo, las películas más vistas son las de terror. O sea, es un género que es barato, que puede o no ser muy bueno, dependiendo. Depende, sí. Pero que no recuerdo un momento en la historia del cine donde no haya sido relevante, fíjate. Tienes razón, sí. Bueno, tú dijiste una expresión que me gustó mucho, que es el mal sin nombre. Ujú. En el tarot, los arcanos mayores, todos tienen nombre excepto la muerte, que no tiene nombre. Ujú. Está el mago, la sacerdotisa. Pero si tú tomas el arcano de la muerte, el arcano 13 no tiene nombre. Y eso es una cosa que a mí me parece súper interesante, de que efectivamente Mortis también es el mal sin nombre, que es la muerte. Y creo que, por un lado, nuestra relación con el terror y con el horror tiene que ver con esa característica de finitud que tenemos los seres humanos, que sabemos que nos vamos a morir, ¿no? Los otros seres que no tienen conciencia de la muerte son, Borges decía, ¿no?, que son de alguna manera inmortales. Pero el hombre que sabe el ser humano que sabe Sí. que va a morir, es que dije hombre porque Borges dice el hombre, pero el ser humano que sabe que va a morir es el único que tiene esa capacidad. Entonces nos enfrentamos a esta finitud, que es la muerte, como este ser con guadaña que nos va cercenando, ¿no? Y que es el tiempo y la muerte al mismo tiempo. Y eso a mí me parece que Mortis lo reúne súper bien. Ese doble fino de ser la representación de la muerte y la representación del tiempo que nos va consumiendo. Claro, pero él no sufre de ninguna de las dos. Exacto. Porque en este caso, no le estoy haciendo spoiler porque eso igual lo sabemos más o menos temprano, él es una mancha gris. Sí. O sea, es una mancha gris Sí. que adopta, ¿cierto? Y su personalidad es consistente cuando esa mancha gris se apropia de un cuerpo, etcétera. Pero a mí lo que me llama la atención en Mortis, más que no necesariamente en otros relatos de terror, es como los aliados humanos están buscando exactamente ir contra el tiempo y la muerte. O sea, aquí los nazis aparecían también en los relatos de Marino, ¿cierto? Los experimentos, y el libro empieza con una escena bien escalofriante de unos experimentos que se están haciendo en un búnker, y este detective que llega y encuentra unas aberraciones experimentales entre cuerpos humanos y de animales. Y claro, hacia el final del libro nos encontramos con esta secta, ¿no? En que están siguiendo a Mortis, esperando su llegada, etcétera. Entonces esas expresiones yo igual pensaba, ok, pero ¿qué es lo que Mortis les promete a estos humanos, ¿no? Que se vinculan con él y que es básicamente a lo que tienen que resistir los protagonistas, que son dos agentes de Centro de Estudios Paranormales que están buscando a Mortis para detener su maldad, pero al mismo tiempo que son parte, no sé, son atraídos, igual son claves, es como que uno sabe que ellos en el plan de Mortis igual son especiales. Entonces, quería preguntarte por eso, por la relación entre horror y poder. Sí, bueno, una de las cosas que a mí me interesa, y creo que por eso escribo harto de terror, es me fascina la idea de que todos nosotros somos capaces de cosas maravillosas y cosas horribles, ¿no? Y que en realidad mucho tiene que ver con nuestras decisiones, casi todo tiene que ver con nuestras decisiones, hacia dónde nos cargamos, ¿no? Y en un día podemos hacer algo que está muy bien y al rato hacer algo que está muy mal. Y hay gente que lleva eso a esos extremos. Me interesa la gente que lleva esas decisiones a ciertos extremos, ¿no? Me interesan los santos y también estos otros santos oscuros que menciono acá, ¿no? La idea de que alguien puede, buscando precisamente romper con esa fatalidad que tenemos, buscar el poder para trascender eso. Y a qué cosa está dispuesto a hacerlo, ¿no? Pero igual siempre es una fantasía, ¿no? Es Claro, como, sí. porque es como... Sí. Los malos también terminan sacrificados o sea, porque ahora a Mortis no les interesa tener seguidores. Exacto. Les interesa tener instrumentos, Sí. digamos, ¿no? Entonces es como, sí, ven, sí, te voy a dar todo. Es como el diablo, pues como si te doy lo que quieras, pero dame tu alma. Es exactamente ese juego. Lo interesante es como uno dice, quizás lo patético del humano, ¿no? Exacto, sí. El patetismo a mí es una cosa que me interesa mucho. Somos bien patéticos los seres humanos, visto desde cierta óptica. Como que nos alejamos un poquito y nos volvemos rápidamente seres bien patéticos. Y claro, y esa cosa de que Mortis, por ejemplo, para ellos son instrumentos y ellos no se dan cuenta. No, po. Ellos creen que están participando de algo. Oye, ¿qué me pasa? Te dijiste eso y es como uno...
perdón, la referencia es que he estado pensando mucho en la gente que vota contra sí misma, ¿no? Contra su clase, contra su origen, Claro. ¿no? Y es eso, es como, a ver, espérate, pero es como la idea de la espinita. Me identifico con el poderoso, aunque el poder es como las ovejas que dicen, salven el cartel del lobo, que para presidente dice, me las voy a comer. Y ellos dicen, bueno, por lo menos dice la verdad, ¿no? Claro. Entonces esa idea yo creo que también está ahí como en el terror. Ahora, yo me voy en la filosófica con Miguel Ferrada, pero el libro es un policial sobrenatural, Sí. diríamos, ¿no? Sí, sí. Que es un género que a ti te interese. Quería también preguntarte por eso, porque yo te leí, por supuesto me acordaba del libro que escribiste, ahora salió otro, pero ese no lo he leído todavía, sobre los brujos de Chiloé. Es el mismo. Ah, el mismo. Pues. Es una edición mejorada, digamos. Ya, que salió por Urano hace poquito. Sí, que ahora se llama Los Brujos del Fin del Mundo. ¿Es lo mismo que Sangre de Trauco? Ah, qué bueno. Sí, sí. Porque yo dije, ¿cómo no me la han mandado? Urano, por favor. Vamos a decirle que nos manden igual, sí, obvio. Porque es una edición más trabajada, más bonita, quedó Bueno, pero sí. quería preguntar también por ese mismo ejercicio, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me fascina mucho por todo el mito y todo como el universo que hay alrededor de el juicio de los brujos de Chiloé, que fue un hecho real, está documentado, y como últimamente ha regresado y desde distintas versiones. Entonces, por ejemplo, está este libro de la Casa Grande, ¿cierto? La Hermandad de la Casa La Hermandad de la Grande. Casa Grande, que a mí me encantó. Muy bueno, sí. Pero es otra cosa, y uno lee el tuyo es un policial puro y duro, cómo vamos a buscar a los brujos y las cosas que están haciendo y cómo mantienen su poder a través de los siglos, etcétera, ¿no? Entonces, preguntarte por tu consistencia respecto a ese tipo de relato, al policial sobrenatural. No sé. No sé por qué. A ver, yo termino, mi proceso creativo lo he ido descubriendo con el tiempo, es bien, digamos, a mí me poseen las obsesiones, y es como, no decido mucho yo. Mientras no te posea Morty, amigo, estamos... Sí, hay gente que dice que estoy siendo poseído por Morty de a poquito, pero claro, como que termino escribiendo lo que necesito escribir y curiosamente siempre he caído en el policial sobrenatural. Uh-huh. Y en las obras en que no lo bordeo, ¿no? Uh-huh. Me voy por el bordecito. Supongo que tiene que ver precisamente con mi carácter obsesivo de encontrar un misterio y tratar de desentrañarlo, Uh-huh. ¿no? Y buscar pistas y hacer conexiones y establecer relaciones entre un hecho y otro que parecen dispares y en realidad están unidos. Y eso lo termino reflejando en mis mismos personajes, en el lugar en el que se meten, ¿no? Claro, ahora estaba pensando que tanto en el caso de los brujos como en de Morty son inasibles. Entonces es como que jugamos a que podemos explicar esto y los protagonistas están así como... O sea, claro, hay un hecho específico. Queremos detener el mal, ¿no? Queremos detener las consecuencias de que Morty se apodere de la gente y bla. Pero es como... No hay cómo ganar, ¿no? No. Es como, pensaba en Fringe, pensaba en los Expedientes X, quizá, bueno, son del mismo creador además, pero como estas series en donde lo entretenido es que ellos van descubriendo la inmensidad del mal y vamos con ellos, ¿no? Pero no es que efectivamente no hay finales felices. Claro, sí, no escribo. Yo no escribo particularmente finales felices normalmente, pero claro, tiene que ver con eso, con de nuevo la fatalidad, que uno al final va a investigar algo y uno va a atisbar, como que uno se pone, en lo máximo es llegar al borde del abismo. Claro. Y no podéis cruzar, o sea, no podéis pasar al otro lado. Sí, y si pasaste al otro lado no podéis comunicarlo tampoco. Claro, te Entonces, desaparece. Sí, entonces como que el ejercicio es llegar al borde, tratar de acercarse lo máximo posible y poder contar lo que viste, pero Pero a veces la voz también desaparece. Sí. ¡Chan! Bueno, Mortis, el último testamento, Mortis Último Testamento, está en librerías, tiene distribución Penguin Random House, está editado por Suma. Me alegro mucho que está saliendo con una editorial grande, porque si tu trabajo puede llegar a muchos lugares, igual pueden buscar Arcano 4 en redes sociales. Y... Aquí yo ya no estoy en Arcano. ya. No, Bueno, pero tus sí. libros se pueden encontrar todavía, los cómics que hiciste sobre No, Mortis. sacamos uno nuevo de Mortis con Ariete, con la editorial Ariete, sí, bueno. sí. Y estamos moviendo los cómics de Mortis, seguramente los vamos a mover para allá. Sí, Ya, sí. entonces, fácil, sigan a Miguel Ferrada en redes sociales. Eso. Ahí van a enterarse dónde están sus obras, sus trabajos, porque a mí los cómics de Mortis también me encantan, así que son muy recomendables. Mortis, el último testamento, de verdad, lo van a pasar bien. Es como modo Gilda, me asusta, pero me gusta. Lo que pueden encontrar aquí, Miguel, gracias por venir. Gracias, tía Antonella. Nosotros vamos a la música y al regreso vamos a estar conversando con Eduardo Follera, aquí del Museo de Arte Moderno de Chiloé.